Feliz Santo Sábado, queridos hermanos. Es un gusto, un privilegio enorme para nosotros dirigirnos a ustedes. Bienvenidos sean todos a esta programación en las diferentes asociaciones de nuestro territorio nacional. Feliz sábado, Astrid. Feliz sábado, Isis. Vamos a entonar una hermosa alabanza, la cual es llamada Hay lugar en amplia viña. En que todos podemos participar, y es a través de los diezmos y las ofrendas. Pero primeramente vamos a ver, venid y ved, y después vamos a continuar con el canto. Que el peor error de un adventista es alejarse de Dios en diezmo y ofrenda y pues en su palabra.
Bueno, pues nosotros aquí prácticamente somos campesinos y como les comentaba, hace unos 10, 12 años inicié también como apicultor, me ha gustado, nos ha ayudado bastante. Trabajamos también aquí en el solar plantas de cacao, lo cosechamos, lo cultivamos, lo secamos y lo procesamos a hacer los chocolates. Estamos en el programa Sembrando Vida y ahorita sí ya tenemos un promedio de unos 800 árboles de cacao o más. Como negocio de las abejas nosotros ya iniciamos también un poquito antes de ser adventistas y gracias a Dios hasta ahorita nos hemos mantenido porque la mayoría de apicultores que inician no siguen como apicultores, a pesar de que la verdad sí es un buen negocio. Pero nosotros de que iniciamos lo que es el adventismo, gracias a Dios tomamos la decisión como familia de diezmar, igual no en un plan grande en la ofrenda, pero estamos en el plan de dadivosidad el 5%. Y en las abejas las tengo como fondo de inversión con el otro 5%. Bastante es que no hemos abandonado lo de la apicultura. Y hasta ahorita, gracias a Dios, nos hemos sostenido, a pesar de, pues, del caso que tuvimos con mi esposa, de que ahora sí bajamos bastante en lo que es la producción de la colmena. Ella inició con un dolor en el seno y pues pensábamos que era cualquier cosa, ¿no? Ahora sí que la mandé con mi hija aquí al poblado 12, que ahí es donde estaba el médico en la clínica. Llegó allá, fue con el médico y dijo el médico que tenía que operarse a la de ya. Agarré, junté el dinero como pude, me fui y resulta que le digo, médico, ¿y ahora qué sigue? Me dice el médico, mire don, pues ahorita ya se hizo la operación, traté de sacar todo, que no quedaran raíces, pero eso pues no lo podemos saber. Hay que mandar a hacer los estudios y en 15 días sabemos si es benigno o es maligno. Y como que bueno, le digo a mi esposa, pues vamos a orar y vamos a pedirle mucho a Dios que salga benigno. Y si fuera maligno, pues lo que Dios diga. Y sí nos avisaron que era maligno y que tenían que operarla ahí ya, otra vez y quitarle el seno y esa es nuestra historia, porque hasta ahorita, gracias a Dios, todo está bien. ¿Ves? Me afectó porque pues prácticamente las abandoné bastante. Ya no tenía yo el tiempo para estar con ellas, porque igual ya mi esposa pues no estuvo con nosotros casi un año. Y pues eso, pues ya yo solo aquí, ya no era lo mismo, aunque estaban mis hijos y eso, pero pues ya siempre faltaba la compañera principal. Y eso pues la verdad fuimos bajando bastante y ahorita pues tenemos el plan de reiniciar. Pero sí, donde tenía yo apiarios de 15, 20, hoy son apiarios de 5, 6. En el caso de la apicultura, pues yo compro por ejemplo botes, que gasolina, que necesita uno muchas cosas para sostener esto. Pero cuando yo vendo 1 litro de miel, yo no digo, es que gasté en esto y esto. Lo vendo a 150, por lo tanto son 15 pesos de diezmo, los 5 de ofrenda y los 5 de fondo de inversión. Hasta ahorita, gracias a Dios, así lo he hecho y así espero hacerlo. Y que sigamos haciéndolo así como familia. Pues hay mucho en la Biblia, pero principalmente ese. Pues donde nos dice Dios que lo probemos y veremos si no abrirá las ventanas del cielo hasta que sobreabunde. De hecho, Dios nos habla claro que las aves que no surcan, no siembran, las sostienen, entonces a nosotros. Y pues eso yo creo que nos debe dar una fortaleza más para nosotros como seres humanos. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucho aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confío.
Señor será gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mar. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Llegó el momento para los más pequeños del hogar y es el espacio en el que se cuenta la historia del rincón infantil. Así que atención a ella. El rompecabezas de la creación. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Génesis 3:13. Dios hizo un mundo perfecto para que el hombre y la mujer pudieran vivir. Era un lugar increíble. Nuestro mundo fue hecho como un enorme rompecabezas. Dios hizo la luz, separó las aguas, hizo el aire, las plantas, las grandes lumbreras y los animales. Fue armando pieza por pieza, pero el sexto día, cuando prácticamente todo estaba allá, faltaba algo muy especial, la última pieza, Adán y Eva. Ellos fueron creados de manera especial a la imagen y semejanza de Dios. El jardín del Edén era la casa de Adán y Eva. Ahí ellos tenían todo lo que necesitaban. Dios les dijo que siempre anduvieran juntitos y no comieran del fruto de un árbol que se llamaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero Adán y Eva desobedecieron y comieron del fruto prohibido. Esa desobediencia produjo muchas consecuencias terribles para el planeta Tierra. El rompecabezas que estaba perfecto fue deshecho, fue todo estropeado. Dios entonces le preguntó a Eva: ¿qué es lo que has hecho? Ella presentó excusas por su error. Adán y Eva se equivocaron e introdujeron el pecado en la tierra. Dios es tan grandioso y maravilloso que hizo un plan muy especial llamado Plan de la Redención. ¿Saben cómo es? Él tomó pieza por pieza de ese rompecabezas y lo fue armando otra vez. La última pieza fue la principal, la venida de Jesús aquí a la tierra, para rescatarnos de ese mundo de pecado. Cuando hacemos algo equivocado, debemos arrepentirnos y pedir perdón. Jesús vino aquí a la tierra para librar a cada persona de este mundo de pecado. Nuestro rompecabezas fue armado por las manos de Cristo. ¿Quién desea hoy ser más obediente a Dios? Que Dios te bendiga. Es momento de abrir nuestras Sagradas Escrituras. Nos vamos a ir al libro de Ageo, en el capítulo 2, versículo 19. La palabra del Señor dice así: ¿no está aún el grano en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Pero desde ese día yo os bendeciré. Ahí donde están, les invito por favor, puedan cerrar sus ojos. Vamos a orar. Bendito y maravilloso Padre que habitas en las alturas de los cielos, te damos gracias, Señor, porque tu gracia y misericordia nos ha acompañado hasta hoy. Gracias, Señor, por proveer para nosotros, por estar atento a nuestras necesidades y suplir cada una de ellas de acuerdo a tu divina voluntad. Ahora, Señor, rogamos tu bendición para que pueda el predicador hablar con tus palabras, con tu bendición, con tu dirección, Señor. Rogamos que pueda tu Espíritu Santo dirigirnos, que tus ángeles igual hagan campamento a nuestro alrededor para sentirnos protegidos y siempre con la seguridad de que tú estás a nuestro lado. Pedimos perdón si ya en esta mañana te hemos fallado de alguna manera y te rogamos que puedas seguirnos acompañando en este día sábado. En el nombre de Jesús, amén.
A continuación, el tema central del culto divino, la predicación, que está dirigida por el pastor Fabricio Peralta, del distrito de Buenos Aires, en la ciudad de Tocoa, Colón. Así que, pastor, que el Señor le utilice. Amén. Un feliz sábado, queridos hermanos. Les saluda el pastor Fabricio Peralta de la Asociación Atlántica de Honduras. Es para mí un privilegio poder compartir con ustedes la palabra del Señor esta mañana. Estamos a solo unos pocos sábados de que finalice el año 2024. Muy probablemente en sus iglesias estén en periodo de nombramientos. Y en ese contexto yo quiero invitarles a reflexionar e invitarles para que trabajemos para Dios este próximo año. Nuestra meditación se centrará en el libro de Ageo. El profeta Ageo fue un profeta post-exílico. Él profetizó después del exilio, cuando los israelitas ya habían regresado de Babilonia. Si ustedes recuerdan, los israelitas estuvieron cautivos en Babilonia 70 años. Pero al cabo de 70 años se abrió la oportunidad de que ellos regresaran a Jerusalén. Sin embargo, esa oportunidad estaba acompañada de una misión. Los israelitas tenían la tarea de restaurar el templo en Jerusalén. El tiempo pasó, aproximadamente unos 15 años, y el templo todavía seguía en ruinas. Y es en ese contexto en el cual el profeta Ageo ejerce su ministerio. Así que, basados en el ministerio de este profeta, extraeremos algunas lecciones bíblicas que nos ayudarán a nosotros y nos motivarán a trabajar para Dios. Quiero iniciar poniéndoles en contexto. Ya les mencioné, el trabajo de la reconstrucción del templo estaba abandonado y Ageo inicia su ministerio, su mensaje, con un reclamo de parte de Dios. En el capítulo 1 del libro de Ageo, en el versículo 2, Ageo habla en nombre de Dios y dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos. Este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. El rumor, las voces que se esparcían en la época del profeta Ageo eran: todavía no es tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Todavía podemos esperar un poco más, no hay prisa, no hay urgencia. Sin embargo, el profeta Ageo aparece en este momento clave de la historia y en el versículo 4 hace una recriminación tanto a los líderes políticos, religiosos y al mismo pueblo de Israel. Dice el versículo 4: ¿es acaso para vosotros tiempo de habitar en casas artesonadas mientras esta casa está en ruinas? El problema del pueblo de Dios en la época de este profeta es que ellos se habían enfocado en construir sus propias casas, en construir sus propios negocios, en darle prosperidad a sus vidas, mientras que la obra de Dios se encontraba abandonada. Sin embargo, esto había desencadenado en una serie de consecuencias para el pueblo de Israel. El versículo 6 nos abre el panorama de las consecuencias que estaban viviendo los israelitas a causa de tener abandonada la obra de Dios. Dice el versículo 6 del capítulo 1 de Ageo: sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no os saciáis. Bebéis, pero no quedáis satisfechos. Os vestís, pero no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su salario en saco roto. Y el versículo 9 continúa describiendo esta situación calamitosa que estaba pasando el pueblo de Israel. Dice el versículo 9: buscáis mucho, pero halláis poco. Lo que guardáis en casa, yo lo disiparé con un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, mientras cada uno de ustedes corre a su propia casa. El versículo 10 continúa diciendo: por eso los cielos han negado la lluvia y la tierra retuvo sus frutos.
yo llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de sus manos. Vean ustedes el cuadro interesante que el profeta Ageo presenta. Los israelitas estaban viviendo una época de gran crisis económica, gran crisis material. Y el profeta Ageo les explica de una manera muy didáctica lo que ellos estaban viviendo y a causa de qué era esa situación. La lluvia no caía en su tiempo. Esto provocaba que la tierra no diera cultivos. Al mismo tiempo que las actividades cotidianas no eran satisfactorias. Y agregado a eso, dice el versículo 6, aquellos que trabajaban a jornal, su salario caía como en saco roto. Y queridos hermanos, el profeta Ageo les da la razón, la causa del por qué esta situación. Y él les dice que la causa de tanta calamidad, de tanta escasez, de tanta crisis, es que ellos se han desenfocado, han dedicado tiempo, esfuerzos y recursos a construir sus propios negocios, mientras la casa de Dios se encuentra abandonada. Mis queridos hermanos, esta condición que se vivió en los tiempos del profeta Ageo es una condición que muy fácilmente puede repetirse hoy en día. Muchos cristianos se exponen a sacrificar sus principios cristianos, sus principios bíblicos, por el hecho de mantener su trabajo. Quizá muchos jóvenes que nos estén viendo esta mañana tienen que tomar una decisión entre ser fiel a Dios o lograr el éxito en su carrera profesional. Pero esto también alcanza incluso a la iglesia. Como iglesia nosotros tenemos una misión, la cual Dios nos la ha dejado con claridad, y es la de compartir las buenas nuevas del Evangelio con todo el mundo. Sin embargo, muchas veces como iglesia nos vemos envueltos en actividades que únicamente benefician a los que estamos dentro, sin preocuparnos en ningún grado por aquellos que necesitan salvación. Y queridos hermanos, lo que la Biblia nos enseña es que la razón de la escasez, la falta de prosperidad, está directamente relacionado con la falta de interés y de involucramiento en la causa de Dios. Cuando como cristianos no manifestamos el compromiso debido, entonces Dios tiene la libertad de cerrar puertas de bendiciones, de ponerle un alto a todos los beneficios que nosotros recibimos. Y es posible que este sea su caso, que no haya prosperidad en su vida personal, que no haya prosperidad en su trabajo, en su negocio, o incluso que usted vea a su iglesia que está muriendo poco a poco. El profeta Ageo, Dios a través del profeta Ageo, le hace un desafío al pueblo. El desafío lo encontramos en el versículo 7. Vean lo que dice la Biblia. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Interesante desafío el que Dios le lanza al pueblo. Meditad sobre vuestros caminos. Las consecuencias de nuestras acciones tienen tarde o temprano que alcanzarnos. Pero Dios nos invita, cuando nos encontramos perdidos, cuando nos encontramos fuera de enfoque, Dios nos invita a poner un alto, a hacer un alto y meditar. Meditar en lo que hacemos. Pensar si lo que hacemos agrada a Dios, si lo que hacemos glorifica a Dios, o si lo que estamos haciendo en realidad lo que logra es alejar a Dios de nosotros. Pero queridos hermanos, el Señor tiene la solución para el problema. Lo tuvo en los días de Ageo y lo tiene hoy también. El versículo 8 del capítulo 1 de Ageo nos presenta la solución para el problema de la crisis que estaban atravesando los israelitas. Dice el versículo 8: subid al monte,
traed madera y reedificad la casa. Yo me complaceré en ella y seré glorificado, ha dicho Jehová. Vean ustedes qué interesante. El pueblo ha descuidado la casa de Dios, pero Dios les tiene una solución fácil, pero esta solución implica acción. Dios les dice: subid al monte, traed madera y reedificad. 3 verbos en imperativo: subid, traed, reedificad. Así que cuando la bendición se ha alejado de nuestras vidas, la única forma que nosotros tenemos para ponernos a cuentas con Dios y para que Dios abra nuevamente las ventanas de los cielos para que las bendiciones nos alcancen, es convertirnos en cristianos de acción en la causa de Dios. Si nosotros nos descuidamos, si nosotros abandonamos, pues obviamente la falta de prosperidad va a ser evidente. Pero cuando reconocemos el llamado de Dios, cuando hacemos un alto en nuestras vidas y reconocemos que hemos estado no siguiendo el camino que Dios espera que sigamos, y escuchamos esa voz de Dios que nos dice: subid al monte, traed madera y reedificad la casa, y trabajamos para Dios, la consecuencia de eso, según el versículo 8, dice Dios: yo seré glorificado. Y queridos hermanos, la meta de cada uno de nosotros como cristianos debe ser cada día glorificar el nombre de nuestro Dios. ¿Qué pasó con este mensaje de Ageo? ¿Recibiría una respuesta favorable o experimentaría Ageo, como el resto de los profetas de Israel, el rechazo por parte del pueblo? El versículo 12 nos da luz respecto a los resultados del mensaje del profeta Ageo. Dice el versículo 12 del capítulo 1: entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo oyeron la voz de Jehová, su Dios, y las palabras del profeta Ageo, tal como le había encargado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Dios. Me gusta este versículo porque menciona a diferentes grupos de personas. Primero, menciona a Zorobabel. ¿Quién era Zorobabel? Zorobabel era el gobernador de Judá, de tal manera que él era el líder político de Israel. Luego, el texto menciona a Josué. Josué era el sumo sacerdote. Él era el líder religioso, el líder espiritual de la nación. Y luego, Ageo menciona a todo el pueblo. Y estos 3 grupos, líderes políticos, líderes espirituales y el pueblo en conjunto, dice la Biblia, oyeron la voz de Jehová. Mis queridos hermanos, como iglesia, Dios tiene un sueño. Y el sueño de Dios es que cuando Él habla, tanto los líderes espirituales como la iglesia, como pueblo, escuchemos su voz y nos dispongamos a trabajar. Cuando nosotros revisamos el relato bíblico, nos vamos a dar cuenta que muchos de los profetas, la mayoría de los profetas que Dios llamó, experimentaron rechazo por parte del pueblo. Pero Ageo, a pesar de que tiene un mensaje corto y un mensaje que tiene un llamado a la acción, Ageo recibe una respuesta favorable. Dice la Biblia: el pueblo oyó la voz de Dios y comenzaron a trabajar. Y aquí hay un aspecto interesante que nos presenta la Biblia más adelante, porque cuando el pueblo se dispuso a trabajar, Dios hizo algo más por ellos. Dice el versículo 13: entonces Ageo, el enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Queridos hermanos, a veces como iglesia tenemos miedo a fracasar. A veces cuando nos eligen para desarrollarnos en algún ministerio en la iglesia, para desempeñar alguna responsabilidad, tenemos miedo. Tenemos miedo porque le tenemos miedo al fracaso. Pero queridos hermanos, cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, la promesa de Dios es que Él será nuestro compañero. La promesa de Dios es que Él estará con nosotros. Y si Dios está con nosotros, no hay nada que temer porque el éxito está asegurado.
Pero además de prometer su presencia, Dios logra algo más en los tiempos del profeta Ageo. El versículo 14 es sumamente interesante. Dice la palabra del Señor: así despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y ellos fueron y comenzaron a trabajar en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Es interesante lo que este texto nos detalla. Dice que Dios despertó el espíritu del gobernador, del sumo sacerdote y de todo el pueblo. Vean ustedes que en el mismo orden en que los líderes de Israel escucharon la voz de Dios, en ese mismo orden Dios despierta su espíritu. Dios obra un reavivamiento, un despertar en sus vidas. De tal manera que desde el líder político hasta el más bajo del pueblo reciben el poder del Espíritu Santo para trabajar para Dios. Muchos cristianos soñamos con tener la bendición de contar con poder del Espíritu Santo. Pero muchos quisiéramos tener ese poder para nuestro beneficio personal, para hacernos famosos, para hacer milagros y que nuestro nombre se haga grande. Pero, queridos hermanos, este texto del libro de Ageo deja entrever que el Espíritu Santo solo está disponible para aquellos que quieren trabajar para Dios. Dice la Biblia que cuando el pueblo escuchó la voz, Dios despertó su espíritu y entonces el pueblo se movilizó a trabajar para Dios. Surgirían dificultades, surgirían limitaciones, pero Dios estaba con ellos. En el capítulo 2 vamos a encontrar que Dios sigue motivando al pueblo, les sigue asegurando su presencia. Dice el versículo 6: porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Haré temblar a todas las naciones, vendrá el deseado de todas las naciones y llenará de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Había una preocupación en Israel, porque muchos de los deportados, algunos que habían sido deportados cuando eran niños, hoy día habían regresado y ya eran ancianos. Y ellos recordaban la gloria del templo que había construido Salomón. Y ahora miraban este nuevo templo que estaban ellos construyendo, que no estaba a la altura del templo anterior. Pero Dios les dice, este templo es más grande que el de Salomón, porque a este templo vendrá el deseado de las naciones. Y esta es una profecía acerca de la visita de Jesús a este templo que los evangelios nos narran. Pero hay otra promesa, hay otra realidad que Dios les presenta a los israelitas para motivarlos a trabajar para Él. El versículo 8 dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Una de las excusas más comunes que usa la iglesia y que usamos los cristianos cuando tenemos un proyecto que beneficia la causa de Dios es que los recursos son limitados, sean estos recursos humanos o económicos. Pero Dios nos declara una tremenda verdad. Dios dice, mía es la plata, mío es el oro. De tal manera que cuando nosotros nos disponemos a trabajar para Dios, Dios se encarga de hacer la provisión necesaria para que esos proyectos tengan éxito. Recuerdo en una de mis iglesias, desde hacía muchos años, los hermanos estaban con el proyecto de cambiar el techo de la iglesia. El proyecto era simple: bajar las láminas de zinc viejas y colocarle láminas nuevas. Pero aquella iglesia tenía un problema. La iglesia era muy bajita. Entonces yo desafié a los hermanos y juntos planificamos que el proyecto iba a ser bajar el techo, colocarle 2 hiladas de bloque y colocar un techo nuevo. Los hermanos vieron un gran desafío, pero un día me sorprendió uno de mis ancianos.
se paró frente a la iglesia un sábado y les dijo: hermanos, el pastor dijo que botáramos el techo de la iglesia. Y al día siguiente me enviaron una foto donde ya la iglesia estaba sin techo. No había dinero. Tenía la iglesia aproximadamente unos 20,000 empiras, pero el proyecto era mucho más caro. Así que hicimos algunas solicitudes, con los hermanos nos pusimos de acuerdo para aportar. Y quiero contarles que al final del proyecto, no solamente logramos levantar un poco las paredes de la iglesia y colocar un techo totalmente nuevo, sino que los recursos sobreabundaron. Se le cambió la fachada a la iglesia, el piso, que era de un mosaico viejo y tenía algunas partes hundidas, tuvimos la oportunidad de cambiarlo totalmente nuevo, de tal manera que la iglesia experimentó que cuando trabajamos para Dios, Dios provee. Y queridos hermanos, yo a ustedes quiero desafiarles en esta mañana a que no tengamos miedo, a que no nos acobardemos, sino que con valentía emprendamos el liderazgo de la iglesia, con valentía emprendamos los proyectos en la iglesia, con valentía vivamos una vida cristiana de obediencia a la palabra de Dios. Si nosotros somos fieles al Señor, el Señor bendecirá nuestros esfuerzos. Finalizo con un versículo con el cual el profeta Ageo motiva al pueblo de Israel. Recuerdan ustedes que ya el pueblo había escuchado la voz de Dios, Dios había despertado el espíritu de sus líderes y de todo el pueblo y habían comenzado a trabajar en la causa de Dios. Cuando el profeta Ageo ve esta actitud de trabajo, de compromiso, de dedicación, mejor dicho, cuando Dios ve esta actitud, utiliza al profeta Ageo para dejarles este último mensaje a su pueblo. Ageo capítulo 2, versículo 19. Dice la palabra del Señor: ¿no está el grano aún en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Pero dice la Biblia: pero desde este día yo os bendeciré. El problema de los israelitas previo a que apareciera en escena el profeta Ageo es que buscaban y no encontraban, sembraban y no cosechaban. Había una falta de prosperidad extrema. Dios los invita a trabajar y cuando ellos se disponen a trabajar, entonces aún no habían evidencias de prosperidad visibles. Pero Dios les dice: aunque ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, desde este día yo os bendeciré. Y la pregunta aquí es: ¿cuál es el día de la bendición? Yo quiero que, si tú eres miembro de iglesia o eres un amigo que nos ve esta mañana, te grabes esto en tu memoria. El día de la bendición es el día en el que nosotros decidimos obedecer la palabra de Dios. Cuando nos disponemos a trabajar para Dios, ese día comienza la bendición. Así que, mis queridos amigos y hermanos, seamos fieles a Dios, trabajemos en su obra, demos lo mejor de nosotros por causa de Cristo, hagamos avanzar y crecer el reino de Dios y ojalá muy pronto Cristo Jesús aparezca en las nubes de los cielos para llevarnos a vivir con Él por la eternidad. Que Dios les bendiga en esta mañana. Les invito a orar conmigo. Querido Dios, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias porque a través de ella tú nos invitas a trabajar para ti. Sabemos que la tarea es grande. El desafío a veces puede generar temor, pero tu palabra nos garantiza que tu presencia estará con nosotros, que en el devenir de nuestros quehaceres no estaremos solos, sino que tu Espíritu Santo será nuestra compañía para empoderarnos y para darnos la victoria. Y la promesa, Señor, más agradable es que el día de la obediencia también será el día de la bendición. El día que nosotros nos proponemos a trabajar para ti, ese día podemos empezar a ver cómo los milagros comienzan a ocurrir. Obra milagros en nuestras vidas, obra milagro en medio de tu pueblo.
esta es nuestra petición que elevamos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, que Dios les bendiga y feliz sábado. Muchas gracias por habernos acompañado en este culto de oración. Sigan en sintonía de Hope Media Honduras.